Neurocrítico, ¿cómo hay que ventilarlo específicamente? Es cierto que si le pongo PIP aumenta la presión intracraneal, es cierto que hay que mantener saturaciones muy altas para que tenga un mejor pronóstico cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy te voy a dar consejos para ventilar muy bien a esos pacientes neurocríticos. Quédate hasta el final del video y tengamos una retroalimentación académica. Pulmonares, pero específicamente el paciente neurocrítico sí necesita unos cuidados o programación especial. Empezamos por seleccionar la modalidad por volumen, que es lo que les comenté previamente. Cuando seleccionamos la modalidad convencional por volumen, hay posibilidad que sea asistido o que sea controlado. Eso no depende de la programación del ventilador per se, depende de la fuerza inspiratoria que genere el diafragma del paciente. Necesitamos que mi paciente neurocrítico se encuentre con una sedación profunda, un RASS de -5, si tenemos un BIS, que esté el BIS entre 40 a 60 al menos, algunas situaciones especiales que requerirán menos de BIS, pero en general que esté bien controlado por el ventilador mecánico en modalidad por volumen. Ya una vez que seleccionamos ese modo, vamos a programarle un volumen tidal. El volumen tidal aquí no varía a lo habitual de pulmones no patológicos, porque regularmente lo que está dañado pues es el cerebro y no los pulmones. Por ejemplo, un paciente con un traumatismo craneoencefálico, un paciente con un evento vascular cerebral isquémico, un EBC hemorrágico, hemorragia subaracnoidea, infecciones del sistema nervioso central, etc. Todos esos pacientes regularmente se centra el daño cerebral, una lesión cerebral traumática o no traumática aguda. Lo que hay que hacer es programarle un volumen tidal entre 6 a 10 mililitros por kilo de peso ideal. Con 8 es bastante bueno y buscar metas de presiones pulmonares aceptables. Es decir, que la presión pico nunca rebase 35 centímetros de agua, que la presión meseta siempre esté menos de 28 centímetros de agua y que la driving pressure esté menos de 15 centímetros de agua. Eso es muy importante al momento de programar el volumen tidal. Quedamos, palomita, volumen tidal entre 6 a 10, en promedio 8 mililitros por kilo de peso ideal. El punto número 2 es programarle la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria va también en un rango, regularmente va de 12 a 20 respiraciones por minuto, iniciando posiblemente 15, 16 es bastante bueno, pero no me importa un número de frecuencia respiratoria. Lo que me importa es cuánto de CO2 va a tener mi paciente, y el CO2 es resultado del volumen minuto. Aquí recuerden que el volumen minuto es consecuencia de la frecuencia respiratoria que estamos programando y del volumen tidal que ya le programamos. A mayor volumen minuto, menor CO2. Baja o barre el CO2. Menor volumen minuto, mayor retención de CO2. El CO2 aquí es un punto muy importante en el paciente neurocrítico. Repito, muy importante. El hecho de tener un CO2 normal evitará una vasorreactividad de las venas o arterias cerebrales. Es decir, mantener un CO2 entre 35 a 40 milímetros de mercurio es bastante bueno. En alguna literatura también marca que es recomendable buscar el CO2 acorde a los metros sobre el nivel del mar que se encuentre mi paciente. Recordemos que a mayor altura sobre el nivel del mar, menor cantidades de gases y menor CO2. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que están a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, hay una menor presión barométrica y el CO2 lo manejan alrededor de 32, 33 milímetros de mercurio. Pero en general, entre 35 a 40, 35, algunos marcan a 38 milímetros de mercurio de CO2, es bastante bueno. ¿Por qué? Ahí les voy a decir el por qué. Más de 40, sobre todo más de 45 milímetros de mercurio de CO2, causa esa hipercapnia, una vasodilatación. Las venas y las arterias se hacen más dilatadas. Y recuerden la teoría o doctrina de Monro Kelly.